Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Gloria al nombre de Jesús. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Repita conmigo el verso 11, por favor, que yo lo escuche. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano mueve su fe y su éxito está basado en dos grandes pilares, o gira sobre dos grandes ruedas que son los que le producen el éxito. Uno de ellos es la oración, que aunque la persona no sepa leer, pues tiene la facultad de orar. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras escritas en este libro. O sea, es feliz no solo el que lee, sino también el que oye. Entonces, la palabra de Dios trae bendición a nuestra vida. La palabra escrita, la palabra que oímos, y lo otro es la oración. Pero hoy quiero hablarle un poco acerca del poder que hay en la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra expresada. Cuando creemos la palabra que está escrita, cuando le damos valor a la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica esa palabra, cuando hacemos que esa palabra se haga viva en nuestra vida. La Biblia dice que Dios llama a Ezequiel, un hombre que en aquel tiempo estaba pasando el pueblo por un momento difícil. El verso que acabamos de repetir nos habla de una condición tremenda que vivía el pueblo. Y Dios quería traer un cambio, o sea que frente a aquel tiempo había una necesidad. Y Dios llama a este hombre como líder, a Ezequiel lo llama como líder para traer un cambio. Y comienza a darle un diseño de cambio que iba a haber para el pueblo de Israel. Y es cuando la Biblia dice: y me llevó en el espíritu. Dios lo lleva en el espíritu y lo lleva a un valle, dice la palabra, que estaba lleno de huesos. Pero Dios desafía a Ezequiel a un lugar donde nadie quería frecuentar. Un valle de huesos secos donde nadie le daba importancia. Era un lugar de muerte, que se respiraba muerte. Dice la Biblia que eran huesos secos y que estaban secos en gran manera. Y Dios lo llama para traer un cambio. Como en esta hora del día Dios te está hablando a tu corazón para decirte que este es el tiempo que va a empezar a hacer un cambio en esta ciudad, en tu barrio, en el lugar donde vives, pero que ese cambio va a empezar por ti, porque tú tienes el llamado y Dios ve en ti las capacidades para hacerlo. Y Dios lo llama para traer un cambio. Y Dios comienza, y dice la Biblia: y me hizo pasar en derredor por todo. Lo hizo que reconociera el lugar. Y después que Ezequiel ve el lugar y reconoce el lugar, lo hizo caminar, dice, por todo en derredor. O sea que lo hizo mirar cuál era la condición que había. Hoy te pregunto: ¿has visto la condición que hay alrededor de donde tú vives? ¿Te has dado cuenta cómo la gente hoy está viviendo? ¿Sabes el propósito por el cual Dios te llamó y te puso en el lugar donde está? Te colocó en ese lugar. ¿Sabe? Hay gente que a veces va a vivir a lugares donde nunca quiere estar y están por compromiso, pero en su corazón siempre están anhelando mudarse de ahí. Mas yo he venido a decirte de parte de Dios que Dios te colocó en ese lugar. No estás por la voluntad tuya, pero te puso allí para traer un cambio a ese lugar a través de tu vida, porque eres el Ezequiel de hoy. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que después de él mirar aquello, Dios le hace la pregunta y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel dijo: tú lo sabes, vivirán estos huesos. Yo le pregunto, ¿sería que Dios le preguntó a Ezequiel si esos huesos iban a vivir porque lo sabía o porque no lo sabía? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios sabía que los huesos podían vivir o no? ¿Por qué le hace la pregunta? Y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Déjeme explicarle algo. Cuando Dios le hace una pregunta a un hombre, no es porque Dios no sepa la respuesta. Es porque Dios quiere que el hombre caiga en cuenta del lugar donde está. Cuando Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Dios sabía que estaba detrás de unos arbustos. Dios sabía que se había escondido detrás del monte. Dios lo estaba viendo. Pero Dios le hace la pregunta para hacerle ver a Adán que no estaba en el lugar que siempre frecuentaban hablar y dialogar.
dialogar, que se había movido a un lugar diferente. Dios le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos. Dios quería que Ezequiel le diera, escúcheme bien, un plan que tenía para aquel lugar. Después de ver la condición, Dios quería saber qué podía Ezequiel hacer. Como quien dice, lo llevó a ese lugar y le dijo, bueno, ahora dime qué puedes hacer aquí. Diséñate un plan, haz algo por este lugar, haz algo con estos huesos, dime qué se puede hacer. Y así hay gente que Dios lo ha colocado en el lugar donde está, pero no sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer, y la respuesta, y tiene la medicina, tiene todo, lo tiene, allí está su mano, pero no se ha dado cuenta. Ezequiel no se había dado cuenta que en su boca había un poder sobrenatural. Así que Dios le dice, háblale a estos huesos, profetízale a los huesos, dile a los huesos, háblale a esos huesos. Y cuando tú le empieces a hablar a los huesos, tú vas a ver un cambio. Dios le dijo, háblale a los huesos. Cuando tú le hables vendrá un cambio. Sabe que hay gente que no le habla al problema, sino que se queja del problema. Y lo que habla del problema no le trae cambio. Lo que trae cambio es la palabra que tú sueltes sobre el problema. Una palabra de solución, una palabra de gloria, una palabra de autoridad, una palabra de poder. Eso es lo que va a traer cambio a tu vida. Y le dijo, profetiza, háblales. Dice en el versículo 7 de Ezequiel 37. Profetice pues como me fue mandado. Escucha esto. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y cada hueso se juntó con su hueso. Escuche lo que produjo la palabra que soltó Ezequiel. Produjo tres cosas importantes. Escuche esto. Produjo un ruido. Mientras no había profetizado, el ruido no había estado allí. Cuando él le habló a los huesos, hubo un ruido. Número 2, produjo un temblor. Y número 3, dice que cada hueso se juntó con su hueso. O sea que la palabra, cuando tú la tomas y la declaras, la palabra trae un orden. Hizo que los huesos se ordenaran. Del lugar de donde estaban buscaron su lugar. Eso produjo un ruido. Pero lo que produjo el temblor fue la presencia del Espíritu Santo que estaba allí para traer el cambio que necesitaba ese valle. Hay un cambio que necesita tu barrio. Hay un cambio que necesita tu ciudad. Hay un cambio que necesita tu casa, hay un cambio que necesita tu familia, hay un cambio que necesitan tus finanzas, pero no van a cambiar cuando te estés quejando, van a cambiar cuando comienzas a decretar la palabra en el nombre de Jehová, nombre que es sobre todo nombre, y entonces vendrá la gloria de Dios sobre ti para hacer las cosas diferentes. Ahora yo le pregunto, ¿qué clase de palabra usted está declarando todos los días? ¿Qué dice usted de los problemas que tiene? ¿Cómo los llama? ¿Qué declara usted sobre su casa? ¿Qué declara sobre su familia? ¿Qué declara sobre su negocio? ¿Qué declara sobre su iglesia? ¿Qué declara en su entorno? Tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Proverbios capítulo 18, versos 20 y 21. Habla del poder de la palabra de Dios. Y dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Escucha, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. ¿Se da cuenta que usted va a ser saciado de lo que diga? ¿Sabe qué es saciar? Llenarlo todo. Y está diciendo, se saciará del producto de sus labios, de lo que usted diga. Un ejemplo, hay personas que a la enfermedad le tienen escritura propia. No sé si se entiende lo que es escritura. Título de propiedad. ¿Cómo se le llama cuando usted tiene una casa y hace los papeles? Hay gente que tiene escritura propia de la enfermedad. ¿Seguro? Usted le pregunta, ¿cómo está, hermano? Aquí con mis achaques, aquí con mis dolencias, aquí con mis problemas. Yo creo que Dios lo mira y dice, oye, ¿a qué hora le sacaste título de propiedad a eso? Yo pensé que tuyo era la sanidad, tuya era la gloria, tuya era mi bendición. Dígale al vecino, estoy sospechando que te están hablando en esta hora. Bueno, si alguien no le habló al vecino porque están bravo, al final vamos a orar para que hagan las paces, gloria al Señor. Dios le dijo, profetízale, háblale a los huesos. ¿Usted sabe lo que es hablarle a los huesos? Yo creo que Ezequiel dijo, bueno, pero si le hablamos a los vivos y no hacen caso, y esos huesos menos. Pero aquí hay algo importante, y es que el verso 7 dice, profeticé como me fue mandado. Eso nos habla de obediencia, que aun cuando tú no entiendas la orden que Dios te da, pero la obedeces, la gloria de Dios viene a tu favor para mostrarte un milagro que necesitas.
necesita. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que te mostraré. O sea que él no la conocía. Abraham obedeció y salió a la tierra, y de allí viene la bendición que hoy nos alcanza a todos nosotros. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Entonces hay poder en nuestros labios. Dígale al vecino, hay poder en tu boca. Permítame hablar un poquito. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda, pero quiero dejarle bien claro que en su boca hay poder. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, verso 23, enseñando el Señor Jesucristo acerca de esto. Es una enseñanza del maestro de maestros, el Señor Jesús. Marcos 11, 23 dice, de cierto os digo que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será. Lo que diga le será. Dígale al vecino, lo que tú dices, eso se hace. No era lo que decían ellos, los israelitas. Aquí ellos dicen, así dice en el verso 11 del capítulo 37 de Ezequiel. Aquí ellos dicen, lo que se la pasaba diciendo el pueblo. El pueblo vivía en una condición, no porque Dios quisiera que él viviera así, sino porque era lo que ellos confesaban. La condición que vivía el pueblo de Israel en aquel tiempo de Ezequiel no era la voluntad de Dios, pero vivían así por lo que ellos decían. Usted está en Ezequiel 37, mire lo que dice el verso 11. Aquí ellos decían tres cosas. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso se la pasaban diciendo todos los días. El uno se encontraba con el otro. ¿Qué hubo, humano? ¿Cómo está la cosa? No, pues aquí tengo osteoporosis. Ajá, los huesos secos significa que tiene una enfermedad en los huesos, porque vivían confesando eso. De pronto se iban a parar de la silla y porque vivían diciendo que eso era lo que tenían. Nuestros huesos se secaron. ¿Qué más decían? Pereció nuestra esperanza. No, hermano, ya para eso no hay esperanza. Ya ni le haga, bájese de esa nube. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Confesaban enfermedad en los huesos, se confesaban derrotados sin esperanzas y se confesaban destruidos. O sea que no había más nada que hacer. Entonces no era la voluntad de Dios que ellos vivieran así. Por eso Dios llama a este cabezón y le dice, tú no sigas confesando lo que todos confiesan. Quiero que hagas la diferencia. Le dijo, tú vas a hacer la diferencia. No sigas confesando lo que todos confiesan, haz la diferencia. ¿Habrá alguno aquí que pueda hacer la diferencia? ¿Habrá alguno aquí que pueda decir, pastor, creo que este año toda mi familia será de Cristo, todo mi hogar será de Cristo, todo mi hogar será de Cristo? ¿Hay alguien que pueda decir eso hoy? Vamos a manejar un poquito de Biblia rápidamente. Yo sé que estoy entre ministros que son y algunos se lo saben de memoria. Pero la Biblia nos enseña que debemos hablar el lenguaje divino, no el lenguaje humano. Nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza normal con la que nacimos, que se le llama carnal o terrenal, animal diabólica. Y la espiritual, donde Jesús le explicó a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Donde la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos dos naturalezas. Y el cristiano puede vivir cualquiera de las dos. Pero solo una le da éxito. Solo una le da éxito. La otra le mantiene estático porque no trae cambio. La naturaleza normal, el lenguaje normal, escucha, el normal, el carnal, el hombre que no es espiritual, que no es de fe, vive por lo que oye, vive por lo que siente y vive por lo que ve. Vive por esas tres cosas. Pero el hombre espiritual, dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Entonces fuimos llamados para vivir por... Y la fe es por el oír la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 verso 17 que es por el oír la palabra de Dios. La fe es. O sea que si no le prestamos atención a la palabra, no nos llenamos de la palabra, no escudriñamos la palabra, no estudiamos la palabra, no hay fe. Cuando nos convertimos a Cristo, alguien predicó y esa predicación produjo y despertó fe y nos llevó a conocer al Señor. ¿Aló? Igual pasa, la palabra sigue siendo la misma en todas las áreas. Usted tiene que poner en práctica la palabra. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, y el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? ¿De quién? ¿Sabe usted que hay gente que no habla conforme habla Dios? Hay gente que usa dichos.
como decía mi abuelita, como decía mi tía, como dice fulano. ¿Por qué no cambias eso y puedes decir como dice la palabra de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo, como lo dijo el salmista, como lo dijo el Señor Jesucristo? Aplica la palabra. No hay una cosa que el enemigo le tenga más temor que a la palabra, porque aunque se la sabe de memoria, no sabe obedecerla. Pero usted fue llamado para obedecer la palabra, y cuando usted la obedece, el milagro comienza a ocurrir en su vida, porque la obediencia trae la presencia de Dios y lo sobrenatural viene para cambiarlo todo. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. ¿Cómo debe hablar entonces el cristiano? ¿Cómo habla quién? Lo acabamos de ver en 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras del vecino. Hable conforme a las palabras de sus ancestros. Hable conforme a la palabra de su patrón. ¿Conforme a la palabra de quién? Entonces, ¿cómo habla Dios? Pastor, pero ¿cómo habla Dios? Yo quiero saber cómo habla Dios. De pronto diría alguno, yo me gusta, me encanta, lo entendí, pero ahora ¿cómo habla Dios? Romanos capítulo 4, verso 17, dice algo importante. Viene hablando de la fe de Abraham, viene hablando de la vida de Abraham, pero me encanta la parte final de ese texto bíblico, donde dice, mas Dios llama las cosas que no son como si fueran. Ahí está el lenguaje. ¿Cómo habla Dios? ¿Lamentando la situación que vive, que está pasando? No. Dios cambia la situación, Dios cambia el entorno con la palabra que sale de su boca. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y usted tiene que llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando usted tenía 3 ovejas en la iglesia, usted seguro decía, voy a tener 10. Seguro decía, voy a tener 50. Y a medida que usted va repitiendo la palabra va aumentando y va produciendo algo en el ambiente. Porque todo lo creado está sujeto a la palabra. Lo digo de la siguiente manera. Todo lo creado tiene oído, escucha y obedece. Lo vuelvo a decir. Todo lo creado tiene oído, escucha y obedece. Por eso cuando la tempestad está en el mar y llaman a Jesús, la Biblia dice que se levantó y reprendió al viento y a los mares y solo le dijo esto: calla y enmudece. Yo le pregunto, ¿obedeció o no obedeció? ¿Y qué fue lo que dijeron los discípulos? ¡Wow! ¿Y este quién es? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¡Tremendo! El Señor le dijo, no, es que tienen que aprender que toda la creación fue creada por causa tuya. Yo no sé si a alguien Dios le está hablando aquí. Hay gente que a la creación le dan importancia. No, la creación fue creada, todo lo creado fue hecho por causa tuya. Por eso Dios hizo todo primero y después lo sujetó al hombre. Le dijo, tú gobernarás, sojuzgar la tierra, llenarla, ponle nombre a los animales. Eres el rey en esta tierra, te la entrego. Tú tienes el poder, tienes la autoridad. Hoy en Cristo eso se tiene que volver a renovar y a restaurar. Aleluya, su nombre. Hoy en Cristo Dios está haciendo las cosas nuevamente como al principio, porque todo vuelve a su cauce. Pero ahora nos toca hacer un trabajo que Adán no tenía, porque él no había pecado, pero después que pecó, ahora hay que restaurar lo que está dañado, pero hay que volver a tomar la autoridad. ¿Y sabe cómo viene el cambio? Declarando palabras de cambio, palabras de bendición, no diciéndole a la mujer, uy, esa vieja sí está gorda. No, gorda sigue. Ese marido mío no sirve para nada. ¿Eso estás declarando? Ojalá te agarre un carro en la calle y te lleve. ¿Eso va a pasar? Así como vas a perder el año, lo pierde. ¿Qué clase de palabras decimos? Incluso nosotros los ministros dentro de la iglesia, a veces cuando la oveja no hace lo que uno quiere, comenzamos a declarar palabras negativas y lo marcamos con eso y lo atamos porque tenemos autoridad en nuestra boca. Cuando hay que declarar es lo contrario, hay que declararle cambio, hay que declararle bendición, hay que declarar que van a diezmar, que van a aprender a ser buenos líderes, hay que declararle que ellos van a ser los mejores cristianos.